El calendario griego era un calendario del tipo lunisolar, básicamente una copia del calendario babilónico, pero con algunas modificaciones como contar con meses de distinta duración, entre 30 y 29 días. De todos modos, a este año de 12 meses se le acumulaba también un error, ya que tenía 354 días. Entonces, eso introducía un error de casi 10 días en el año. Los griegos intentaron bastante encontrar un ciclo que los ayudara, un ciclo que fuera no variable. Dentro de esa búsqueda, encontraron lo que llamaban el gran año, que eran 19 años solares, pero no tuvo mucha utilización. Aunque se puede usar, algunas festividades religiosas la utilizan todavía. El calendario maya creo no, particularmente fue uno de los más exactos de la antigüedad. Eh, y era tan exacto que, por ejemplo, acumula un error de un día cada 5.000 años, mientras que nuestro calendario es cada 4.000 años. Era un calendario solar y los mayas dedicaron mucho tiempo al estudio del tiempo y de cómo utilizar la astronomía para planear los eventos de la sociedad, así como la cosecha, la crecida de los ríos, las estaciones, etcétera. Eh, Grecia y Roma merecen un capítulo aparte sobre cómo la astronomía en la antigüedad, ya que son los primeros pueblos en utilizar la astronomía a partir de lo que fue la semilla del método científico. Empezaron a utilizar la matemática, la geometría y la astronomía, pero utilizándola con el método científico, que básicamente es lo que aceptamos ahora en la actualidad como método científico, que es básicamente cualquier teoría propuesta tiene que ser contrastable y contrastada para explicar un fenómeno de la naturaleza. Eso es lo que uno considera o que la actualidad considera como método científico de validación de cualquier teoría. Dentro de la astronomía actual hay dos grandes ramas de la astronomía, lo que es la astronomía de posición y la mecánica celeste, y la astrofísica. Dentro de la astronomía de posición hay diferentes instrumentos. Acá les muestro los instrumentos que hay en Argentina. Hay un láser satelital, que es un instrumento para hacer geodesia. Está ubicado en la ciudad de San Juan. Es un láser muy intenso que apunta a unos espejitos que hay en la luna y se mide el tiempo de ida y vuelta del láser, y eso da una idea de la forma de la Tierra. Por eso se usa mucho para geodesia. El astrolabio también es algo que hace algo similar, se utiliza para algo similar y para construir catálogos. Lo que mide es las coordenadas de una estrella cuando pasa por un determinado paralelo fijo. Y después está el círculo meridiano, que hace más o menos algo similar que el astrolabio, pero lo hace a través de los meridianos. Y se utilizan para calcular refinar los cálculos de tiempo, por ejemplo. También existen instrumentos como el astrógrafo doble, que es un instrumento que está en San Juan, que es básicamente un binocular grande. Adentro de ese tubo que ven en la foto hay un binocular, un prismático. Hay dos lentes grandes y esto observa un campo amplio del cielo. Entonces pueden sacar una foto de una región grande del cielo cada ciertos intervalos de tiempo y ver cómo se mueven las estrellas en ese intervalo de tiempo. La astronomía de posición aplicada, por ejemplo, se aplica al GPS. El sistema de GPS de ustedes está basado en la astronomía de posición y dónde están posicionados los satélites y cómo triangulan con la posición del teléfono de ustedes, por ejemplo.
La mecánica celeste es un área de la astronomía que se dedica a estudiar el movimiento de los objetos por la acción de la gravedad. Entonces estudia, por ejemplo, el movimiento de un asteroide o de un cometa alrededor del Sol y cómo uno puede entender ese movimiento a través de las ecuaciones que gobiernan el movimiento de dos cuerpos, dos, tres, n cuerpos. La astrofísica, que es la otra parte de la astronomía que yo les comentaba, estudia la física de los objetos astronómicos. O sea, cómo radian las estrellas, cómo emiten la luz las estrellas, cómo emiten la luz las galaxias, qué es un agujero negro, cuál es la composición química de las galaxias, qué es la materia oscura, etc. Para estos estudios se utilizan instrumentos como el fotómetro, que mide cantidad de luz, básicamente, que mide el brillo que me llega a mí de un objeto astronómico. Un espectrógrafo que lo que hace es a la luz del objeto astronómico la dispersa en sus colores como si fuera un arco iris. También existen los radiotelescopios que hacen radioastronomía, que observan luz en longitudes de onda de radio. Tienen forma de antena, no son típicamente un telescopio óptico, por ejemplo. Dentro de la astrofísica tenemos dos ramas, la parte observacional y la parte teórica. La parte teórica estudia cosas como grupos de galaxias, estrellas, evolución del universo. Por ejemplo, acá pueden ver una simulación. Esta cajita acá es una porción del universo. Y aquí pueden ver la simulación de una explosión de una supernova. Por ejemplo, es poner juntas todas las físicas que conocemos dentro de una computadora y hacerla trabajar para que simule nuestro problema. En la astronomía se utilizan diferentes sistemas para contar cosas, y son sistemas que ustedes conocen. El sistema decimal, que es el de los 10 dedos, y el sistema sexagesimal, que también podía usar las manos, ya que uno puede utilizar cada falange para contar hasta 12 de los dedos menos el pulgar. El sistema sexagesimal es usado para medir ángulos en general. Entonces, para repasar un poquito la escuela secundaria, pueden ver que un grado es una porción de ángulo que tiene 60 minutos, que tiene 3600 segundos. Y uno puede hacer una analogía con el tiempo, ya que la Tierra gira, da una vuelta en 24 horas, ¿no? Esa es la duración del día terrestre. Por lo tanto, da una vuelta de 360 grados en 24 horas. Por lo tanto, cada hora recorre 15 grados más o menos de circunferencia. 15 grados exactos. Entonces uno puede hacer algunas cuentitas para expresar grados, minutos y segundos en grados y fracción de grados, como ven acá. Por ejemplo, diciendo, bueno, si un grado tiene 60 minutos y tiene 3600 segundos. Una hora tiene 60 minutos, 3600 segundos. Hora de tiempo. Entonces un día tiene 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Entonces, si yo quisiera pasar de grados en horas, minutos, de grados en grados, minutos y segundos, a grados en forma decimal, o sea, grados, coma y un número, grados y fracción de grados, que se conoce, yo tendría que decir, bueno, eso será grados más la fracción de grados que hay dentro de los minutos más la fracción de grados que hay dentro de los segundos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 12 grados, 40 minutos, 20 segundos, yo digo, tengo 12 grados más 40 minutos, que expresado en grados es 40 dividido 60, y 20 segundos, que expresado en grados es 20 dividido 3600. Por lo tanto, si sumo esos números, tengo 12 grados, 672. Una cuenta similar se puede hacer con el tiempo. Si yo quiero decir tengo 3,5 días, por ejemplo,
en vez de decir tengo 3 días, 6 horas, etcétera, lo que tengo que hacer es la misma cuenta que hicimos anteriormente. O sea, un día más la cantidad de horas en fracción de días, la cantidad de minutos en función del día y la cantidad de segundos en función del día, como está acá. Esto para que estemos familiarizados con los números que pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, si yo tengo el año expresado como la duración de un año, que es 365,25 días, tenemos que son 365 días y un cuarto de día. ¿Cuánto vale un cuarto de día en horas? Si el día tiene 24 horas, yo multiplico 24 por un cuarto, o 0,25, y eso me da 6. Entonces el año tiene 365 días y 6 horas. Para ser más exacto todavía, en realidad tiene 365.2422 días. Entonces voy a hacer la misma cuenta, voy a decir 0,24,2422 días equivalen a 5.81 horas. 0,81 horas equivalen a 48.768 minutos. Y 768 minutos, 0,768 minutos, equivalen a 46 segundos. Eso nos da el número que ven aquí abajo. La primera organización de las civilizaciones es el calendario. Entonces en el calendario eso marca los ritmos agrícolas, como hablamos al principio, marca el tiempo de la siembra y de la cosecha porque marca las estaciones. Y dentro de un año, por ejemplo, uno puede observar 12 alunaciones, o sea, 12 lunas nuevas o 12 lunas llenas. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí surge la división del año en 12. Pero resulta que la luna tiene un ciclo de aproximadamente 29 días. Entonces, y el ciclo solar tiene una duración de, como vimos, 365,2422 días. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de utilizar o un calendario solar o un calendario lunar. Le digo, la mezcla es bastante complicada. Por ejemplo, el calendario lunisolar todavía se usa porque viene del calendario judío, que es un calendario lunisolar, y de ahí se obtiene la Pascua. Por ejemplo, el domingo de Pascua es el primer domingo que le sigue a la luna llena posterior al equinoccio vernal. El equinoccio vernal es el comienzo del otoño para nosotros. Aquí, por ejemplo, tienen una paginita donde pueden entrar a ver la Pascua cuando caería para un determinado año. Aquí tienen una visión de las fases de la luna de acuerdo al mes, por ejemplo, un calendario lunar que sería. Dentro de los calendarios, del calendario actual que nosotros manejamos históricamente, podemos dividir en algunos momentos. Digo, el año juliano, que es el año que tiene 365,25 días y comenzó a regir algunos años después de Cristo, en el año 45 después de Cristo. En ese momento se contaban 12 meses de 30 y 31 días, excepto febrero. Y cada 4 años se incorporaba un día. Entonces era un primitivo del año bisiesto nuestro. El tema es que tenía un problema, como era un primitivo, todavía tenía un problema de precisión. Entonces en el año 46 antes de Cristo se lo denominó el año de la confusión, porque si uno contaba para atrás tenía 445 días del año. Aquí pueden ver el nombre de los meses, de los nombres del calendario juliano, y pueden ver que la mayoría se correspondían con dioses, pero julio, agosto terminaron correspondiéndose con nombres de emperadores: Julio César, César y Augusto. Cada uno se homenajeaba a algún emperador anterior con el nombre de un mes. De esta manera, básicamente, quedó el calendario como lo conocemos ahora. Luego aparece el calendario gregoriano.
que es más exacto todavía, que fue entregado por el Papa Gregorio XIII. Como ya habían identificado el problema del año de la confusión, se identificó diciendo que se corrigiera el calendario quedando solamente bisiestos los años que sean múltiplos de 4 y no los que no sean múltiplos de 400. O sea, 1800, 1900 y 1700 no fueron bisiestos. Entonces, por ejemplo, aparecen cosas como que la fecha del triunfo de la revolución bolchevique, este acontecimiento ocurrió en octubre de 1917, pero Rusia todavía no adoptaba el calendario gregoriano, por lo tanto, esto hubiera ocurrido en noviembre. En general, los países ortodoxos como Rusia, Grecia, etcétera, adoptaron los cambios a principios del siglo XX. Es más, en las épocas del comunismo más reciente, Rusia adoptaba cosas como la hora de San Petersburgo, por ejemplo. Es lo que yo les comentaba antes sobre la, 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 la influencia de la política en las decisiones del tiempo y de la astronomía de los pueblos. Bueno, seguimos luego con la próxima clase.